presidenta de la Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores, conseguisteis sacar adelante una comisión ciudadana que investigó precisamente las muertes en las residencias de Madrid. Tu padre, Juan Huertas Mateos, fue una de las víctimas de esta gestión autonómica durante la pandemia. ¿La exposición pública te ha hecho daño de alguna manera a ti o a tu familia? Y no sabes cómo. La rabia, la pena, cualquier desgracia, en vez de ayudar, es ver negocio. Esa es la catadura moral del PP y en este caso de la Comunidad de Madrid. Pensaba que en el siglo XXI no iban a ser capaces, pero han sido capaces de eso y demás. Lo estamos viendo ahora con la Dana. Los hoy denominados protocolos de la vergüenza provocaron 7.291 fallecidos. Fue un calvario, un 40% se hubiesen podido salvar. 40%. Ayuso soltó una de las frases más lapidarias en este proceso tan tétrico. Cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, no se salvaba en ningún sitio. No es lo mismo morir con una atención sanitaria que morir agarrado a los barrotes de la cama, ahogándote. La Comunidad de Madrid no ha hecho absolutamente nada. Todavía estamos esperando que nos pregunten cómo estáis o qué necesitáis. Que alguien asegure que nunca más esto puede pasar. ...7.291 personas mayores fallecieron en residencias de ancianos de Madrid durante la fase más crítica de la pandemia del COVID-19, a causa de lo que hoy conocemos como los protocolos de la vergüenza, directrices del gobierno autonómico madrileño que impidieron la derivación de estos enfermos a hospitales. Para muchos, esta cifra no es solo un dato, sino una tragedia personal, como en el caso de nuestra invitada de hoy, Mercedes Huertas, presidenta de la Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores. De no ser por estas políticas, tal vez su padre, Juan Huertas Mateos, seguiría todavía con nosotros. E incluso aunque no hubiera podido sobrevivir, habría recibido los cuidados paliativos y atenciones que merecía en esos últimos momentos. ¿Qué llevó al gobierno de Ayuso a tomar estas decisiones? ¿Por qué fueron más devastadores los estragos del COVID en Madrid que en otras comunidades autónomas? ¿Por qué se ignoraron las advertencias de quienes estaban dentro del propio gobierno? ¿Cómo es posible que esto no le haya pasado factura electoralmente al Partido Popular o a la propia Ayuso? ¿Qué nos enseña este fatídico episodio acerca del valor que otorgamos a las vidas que dejan de ser productivas? En estas últimas semanas, en las que nos ha asolado la tragedia de la Dana y nos pesan las muertes que sabemos que se podrían haber evitado de no ser por las negligencias del Partido Popular de Mazón, la necesidad de poner la vida en el centro vuelve a estar en el foco del debate. Hoy abordaremos estas cuestiones de la mano de un testimonio que nos removerá por dentro. Mercedes Huertas, presidenta de la Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores, es un placer que estés hoy con nosotros en No Obstante. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros, porque es un placer poder compartir un ratito con vosotros y contaros la historia. Los hoy denominados protocolos de la vergüenza provocaron 7.291 fallecidos por una decisión política del Gobierno Autonómico de Madrid durante la fase más crítica de la COVID-19. Yo te quería preguntar, sabemos que la directriz fue para restringir las derivaciones de enfermos residentes a los hospitales. Mercedes, ¿por qué crees que se tomó esa decisión? Por algo tan sencillo que es que el sistema público de salud está tan deteriorado que cuando llegamos a pandemia, Ayuso eso lo sabía. Entonces la decisión más errónea y más cruel que tuvo fue no trasladar a esas personas a los hospitales para, según ella, no colapsar la sanidad pública y que, claro, el resto de ciudadanos se le echaran encima, porque era demasiado evidente que la sanidad estaba muy mal está ahora. Fijaros que 4 años y medio después, cómo estamos, pues en aquella época también ya estaba mal. A ver, las políticas del PP de 20 años atrás han ido deteriorando la sanidad pública. Entonces, esa es una de las principales, para ella no manifestar, no saltar tan a la cara, dejar en evidencia ese deterioro. ¿Hubo protocolos semejantes en otras comunidades autónomas? ¿Por qué crees que fue esto tan sangrante, particularmente en Madrid? En otras comunidades hubo protocolos, pero fueron órdenes dadas por teléfono, no escritas. Aquí pasó una cosa muy importante. Algún director de residencia y director de hospital, cuando se les dio por teléfono esas directrices, ellos no quisieron asumir esa responsabilidad, entonces pidieron que eso fuera por escrito. Cualquier protocolo que se manda
a un hospital, residencia, cualquier orden que da la Comunidad de Madrid, aunque ella dijo que no, que eran borradores, no, son protocolos firmados y son de obligado cumplimiento. Uh-huh. Tu caso personal fue particularmente duro. Tu padre, Juan Huertas Mateos, fue una de las víctimas de esta gestión autonómica durante la pandemia. Te quería preguntar, por un lado, ¿cómo viviste todo el proceso y también qué clase de información, si es que os transmitían alguna información, si es que había algún contacto, qué clase de información recibíais las familias de lo que estaba sucediendo? En mi caso, información no nos daban. O sea, llegamos al día 8 de marzo, que se intuía que algo podría pasar, pero no se sabía. El día 9 es cuando yo por la mañana a mi madre le digo: he oído en las noticias que no se van a poder realizar visitas en las residencias, y mi madre no daba crédito, ¿no? Llamo a la residencia, me lo confirman y ya es cuando no nos dejan pasar. Yo sí me acerqué a llevarle, porque mi madre iba todos los días y le afeitaba, y me acerqué pidiendo permiso antes si podía llevarle la maquinilla de afeitar. En ese momento pedí verle y no me dejaron. La información que luego íbamos teniendo a través de llamadas de teléfono era poquísima, o casi nula. ¿Por qué? Porque la centralita no daba abasto, porque no había personal, porque cuando te derivaban arriba, a las plantas, tampoco había. Mi padre cayó enfermo el día 22 de marzo y de ahí hasta que falleció, que fueron 15 días, fue un calvario, porque la información era muy poca y al tiempo contradictoria. De hecho, el que fuera responsable de políticas sociales durante la primera ola del COVID-19, Alberto Reyero, publicó Morirán de forma indigna, donde describe las evasivas y la frialdad del Partido Popular, pues durante las muertes en las residencias, ¿no? ¿Por qué crees que no actuó el gobierno autonómico de forma distinta cuando incluso consejeros de su propio gobierno estaban alertando respecto a lo que podía suceder? La soberbia de Ayuso y de su gobierno no tiene límites. Entonces ella no consentía que nadie le dijera: te estás equivocando, esto es una forma de llevarles a una muerte indigna, puesto que le estás negando una asistencia sanitaria. Pero ella se cerró en banda. De hecho, a Reyero le hicieron la cama, por así decirlo, lo apartaron totalmente, lo aislaron, y Reyero no tenía ningún tipo de información. De hecho, escribió una carta a Ruiz Escudero que nunca fue contestada. Además de hablar de los terribles fallecimientos, también tenemos que hablar del negocio que hubo detrás de esta fatídica gestión. Una noticia del diario nos cuenta que el gobierno de Ayuso siguió cobrando las plazas a los mayores que abandonaron las residencias durante la pandemia y que la empresa encargada de medicalizar, ¿no?, las residencias de Madrid tuvo, por ejemplo, a una médico sin contrato realizando los traslados. Es decir, no fue solo la pésima gestión con lo que respecta a decidir o no trasladar, el hecho de que hubiera esos protocolos que impedían que se produjeran pues esos traslados que se tendrían que haber producido, sino que además también hubo por ahí muchas cosas que se hicieron mal, ¿no? Claro, es la operación Bicho, que sí, salió en la exacto. Asamblea de Madrid. Personas que no tenían ninguna experiencia. Como Encarnación Burgueño. Claro. Efectivamente, se frotaron las manos diciendo que aquí había negocio. Y sin embargo no tenían ni personal ni ambulancias para medicalizar nada. Y otra de las grandes locuras es que todos los médicos de atención primaria no se derivaron a las residencias para dar un sostén, ¿no?, porque no había médicos suficientes. Claro, me hablabas precisamente de esta operación Bicho, de esta gestión de Encarnación Burgueño. Recordemos que Encarnación Burgueño, para quien no lo sepa, es hija de un exasesor de Díaz Ayuso y es una persona que carecía de experiencia alguna en gestión sanitaria, y llegó a admitir en la Asamblea de Madrid que en las residencias de ancianos hubo incluso personas muertas durante días que las tuvieron ahí. Y una de las cosas que también se considera particularmente vergonzosa es que Encarna Burgueño básicamente desde su casa envió el contrato a Transmed, que es una empresa que contaba con solo 4 ambulancias para lo que tendría que haber sido la gestión integral de la crisis del COVID-19, ¿no? Entonces, había solo 4 vehículos que en casi 2 semanas visitaron 200 de las 475 residencias que tenían que visitar en Madrid. Entonces, cuéntanos un poco más sobre esto, porque esto es algo que quizás mucha gente desconoce. Fue algo terrible porque
no solamente lo que se contó en la comisión de investigación que hubo en la Asamblea de Madrid, sino que después, a tiempo pasado, las actas de Policía Municipal, bomberos, UME, cuando cuentan lo que allí se encontraron, fue verdaderamente escandaloso. Sí. O sea, pone los pelos de punta. Yo que he leído, alguna de las actas, muchas veces no he podido continuar. Claro. La rabia, la pena, y donde siempre quieren ver negocio, o sea, es cualquier desgracia, en vez de ayudar, es ver negocio. Esa es la catadura moral del PP y en este caso de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Claro, y han pasado ya 4 años desde aquellas decisiones y, sin embargo, no hemos visto ningún juez que haya decidido tomar cartas en el asunto y poner las cosas en su sitio, a pesar de que podemos decir que ha habido más víctimas mortales en 2 meses que en 50 años con el terrorismo, ¿no? Entonces, te quería preguntar por qué crees que existe pues, esta impunidad y esta falta de iniciativa por parte del Poder Judicial. Pues mira, yo creo que sinceramente lo que hay es un pacto de silencio, porque a las familias, a la mayoría que pusimos querellas, yo tengo 2 y las 2 están actualmente en el Constitucional con un recurso de amparo, no se nos ha llamado a declarar, hay algunas que las han archivado sin más y otras que siguen sus pasos pero van muy despacito, con lo cual creo que es eso. Un pacto de silencio y algo que sí debería de haber tomado parte es tanto el fiscal general del Estado como la Fiscalía Superior de Madrid y la provincial, porque ellos sí que tenían los mecanismos para poder pedir y llamar a declarar a muchos testigos y no se ha hecho. A pesar de todos estos obstáculos y de estos pactos de silencio de los que nos hablabas, conseguisteis, como comentabas antes, sacar adelante una comisión ciudadana que investigó precisamente las muertes en las residencias de Madrid y también estos protocolos del gobierno de Ayuso y que fue presidida por el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. Te quería preguntar ¿cuáles son las conclusiones que extraéis de esa comisión ciudadana? Si creéis que ha servido de algo. Las conclusiones de esa comisión ciudadana son demoledoras, porque se apoyan primero en la verdad, nos dieron la oportunidad a familiares, a trabajadores, de declarar y de explicar lo que allí a cada uno había vivido y lo que había visto. Los trabajadores han sido fundamentales. Ellos estaban en primera línea de batalla y vivieron y sufrieron más que los familiares, porque ellos sí que lo estaban viendo. Los familiares lo intuíamos y el no tener noticias eso nos angustiaba, pero ellos era doble y además tenían que ir a trabajar y luego volver a sus casas con el peligro que conllevaba el posible contagio, ¿no? Pero es que luego además todo se basa en datos y en estadísticas. Entonces es tan revelador que incluso se está llevando a muchos medios, se ha llevado al fiscal general, se ha llevado a la provincial, se ha llevado a la Fiscalía de Madrid y ahora también lo vamos a querer incorporar porque desde Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores, en la conferencia estatal que se hizo el pasado 19, vamos a hacer una denuncia colectiva con la Carta Social de Derechos. Entonces es otro punto de apoyo, por eso, porque es que tiene datos que son demoledores. Uh-huh. Este mismo año, y ahora que se ha podido ir esclareciendo todo un poco más, Ayuso soltó una de las frases más lapidarias en este proceso tan tétrico, que es «se iban a morir igual». Este «se iban a morir igual» ha ayudado a que, que en la opinión pública, en el debate público, se haya podido poner en el centro de la cuestión que no se trata solo de las cifras de muertos, que también, sino de la forma de morir, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo hacerlo en una residencia solo y sin ningún tipo de cuidados o asistencia que hacerlo pues rodeado de tus seres queridos y teniendo acceso a tratamientos y cuidados paliativos, ¿no? Pero aún así, Mercedes, ¿se iban a morir igual? ¿Crees que se hubieran podido salvar muchas vidas? Mira, según el informe de la Comisión Ciudadana lo dice bien claro, un 40% se hubiesen podido salvar. 40%. O
sea, 4.000 personas, 40 o 65, 4.000 personas seguro que se hubiesen podido salvar. Pero se les negó esa posibilidad. Entonces, esa de iban a morir igual, no es lo mismo morir con una atención sanitaria que morir agarrado a los barrotes de la cama, ahogándote. Hay un pase de un neumólogo, Francisco Pozo, que lo describe muy bien en la declaración en la Comisión Ciudadana, cómo es el proceso cuando tus pulmones se encharcan y no puedes respirar. Entonces, eso está en redes, eso está también dentro de la Comisión Ciudadana en el enlace para poderlo ver en YouTube, con lo cual cualquiera que quiera tener información, de verdad que la hay y pone los pelos de punta. Actualmente se está haciendo unos pases de un documental que ha hecho Juanjo Castro, que recomiendo que todo el mundo lo vea, porque mucha gente quizás al no verlo es como que no se toma tanta conciencia, pero de verdad que la gente que lo ha visto, y yo lo vi en un pase privado en el mes de junio, es algo que te da la vuelta, te hace tomar conciencia de lo que pasó. Creo que esta tragedia también nos invita a cuestionar esta forma tan perversa de utilitarismo que legitima el dejar ir a las personas mayores en particular, también a muchas personas que tengan algún tipo de enfermedad o que tengan algún tipo de dolencia o discapacidad, ¿no? Hay como un discurso eugenésico que siento que se ha ido instalando desde la pandemia, que nos invita a pensar que las personas que no pueden ser tan productivas desde un punto de vista muy mercantil, ¿no? Porque sí que pueden aportar de otras maneras, pero que quizás no forman parte de la población activa, que no pueden ser productivos de esa manera, que bueno, que al final, ¿para qué vamos a gastar, para qué vamos a invertir demasiado en su supervivencia cuando no pueden devolvérnoslo en forma de trabajo en este caso? Y creo que no sé qué opinas de esto, pero tengo la sensación de que precisamente la pandemia nos tendría que haber enseñado que todos vamos a envejecer y todos estamos a un accidente o a un problema de acabar siendo personas dependientes. Entonces creo que es importante que seamos más críticos con esta forma de pensar siempre en términos de coste y beneficio. Sí, bueno, pero es que salvar a este anciano igual nos cuesta más de lo que creo que desgracias como esta, tragedias como esta, bueno, no tragedias porque no ha sido fruto de decisiones políticas, ¿no? Y ha habido una voluntad política detrás, pero creo que no sé qué opinas de esto, si de alguna forma sientes que hemos acabado deshumanizando en exceso, particularmente a las personas mayores, a las personas que necesitan cuidados. Algo que se oía muchas veces era que la pandemia nos iba a hacer mejores, íbamos a salir mejores. Y yo, por desgracia, veo que no. Se está cultivando mucho el individualismo. Total. No se está respetando a generaciones que lucharon mucho por todavía algunos de los derechos que nos quedan hoy en día fueron gracias a esa lucha. Mi padre contribuye a ella y con mi padre mucha gente, ¿no? Pero es que además, lo que tú decías, el ser mañana dependiente, yo ahora mismo al subir por esas escaleras, me caigo, ya soy una dependiente. Entonces, no es una carga para la sociedad. Por eso los servicios tienen que ser 100% públicos, no tienen que dar beneficios. El que quiera hacer negocio, que se vaya a otra cosa, pero no que juegue con la vida de personas, ¿no? Discapacitadas, dependientes, de cualquier signo. Porque además ellos, desde residencias o desde sus domicilios, siguen contribuyendo al mantenimiento de este país. Generan puestos de trabajo. Hay que luchar para que esos puestos de trabajo, esas trabajadoras, tanto de residencias como de atención a domicilio, tengan unos sueldos dignos y tengan una cobertura laboral que les proteja. Pero ellos siguen contribuyendo, ellos siguen comiendo, ellos siguen pagando su suministro de luz, es decir, no son una carga para nadie. Y si cobran pensiones, la pensión es un derecho que se adquiere a lo largo de toda tu vida. Y si son pensiones contributivas, que no están generadas por los impuestos que tú has pagado en tu época laboral,
una sociedad de un bienestar y de un siglo XXI tendremos que cuidar de todos, por Dios. Vamos a dejarlos como en los años 40, que morían en casa por el cólico miserere, como se decía en los pueblos, que no se sabía. Entonces, es muy evidente. Está claro también que los esfuerzos que se han hecho desde el gobierno autonómico han ido más dirigidos a tapar y esconder la vergüenza que a reparar el sufrimiento de las familias, de las víctimas. Pero te quería preguntar, ¿se ha hecho algún tipo de esfuerzo por mejorar vuestra situación en el sentido de, os han asistido con atención psicológica de algún tipo? ¿Se ha puesto como mínimo en contacto la Comunidad de Madrid con vosotros para transmitiros el pésame, ¿no? ¿Algún tipo de gesto de este tipo? La Comunidad de Madrid no ha hecho absolutamente nada. Todavía estamos esperando que nos pregunten cómo estáis o qué necesitáis. Pero es que encima la crueldad va más allá. No solamente no se ocupan de nosotros, no solamente nos dicen que nosotros ese duelo ya le tenemos cerrado, no le tenemos cerrado, es una herida súper abierta por muchas causas. Y le van echando sal. Y le van echando sal, sino que a muchas, no ha sido mi caso. Mi padre estaba en una pública y cobraron hasta el momento de su fallecimiento. Pero hay otras muchas compañeras que sí que les están reclamando cuotas de días que sus padres o sus madres no estaban. O sea, y ahí es una lucha constante. Es decir, la frialdad de esta mujer y de su gobierno tiene ya límites de una maldad increíble. Precisamente en esta línea Ayuso os ha llegado a acusar de hacer política con esas 7.291 víctimas, ¿no? Y quería preguntarte qué opinas de esta frase también, otra de las frases que ha dejado para los anales. Nosotros no hacemos política, pero si política es defender a personas que se le negaron derechos, pues entonces estamos haciendo política, como ella... Una mala política hacen otras, como es tener siempre a ETA en la boca, cuando a ETA hace 10 años que dejó su lucha, ¿no? En 2022, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, cargó contra precisamente esta comisión de la que hablábamos, diciendo literalmente que, claro, que iba a perjudicar más a las víctimas, iba a reabrir heridas como si no estuvieran abiertas y que iba a causar un daño innecesario porque las familias se podrían preguntar si quizás esto se podría haber evitado, ¿no? Que es algo que yo creo que las familias se preguntan igualmente. Y según él, era algo que, bueno, que las familias ya tenían superado, ¿no? Como si estuviéramos hablando de algo que quizás desde la izquierda, por querer instrumentalizar, por querer hacer política, ¿no? con el sufrimiento de las víctimas, estamos abriendo heridas que, como tú decías, nunca se han podido sanar porque nunca ha habido esa reparación. Ayuso también, en la línea de lo que has dicho tú, también hablaba de cómo, precisamente por el bien de las víctimas hay que pasar página. Y yo te quería preguntar precisamente como familiar de una de esas víctimas y por lo tanto también víctima de esa gestión nefasta de las residencias de mayores, te quería preguntar, ¿es posible siquiera cerrar esa herida, transitar ese duelo cuando no ha habido ninguna forma de reparación, no ha habido transparencia, no se han depurado responsabilidades de ningún tipo, ¿no? No. No, no es posible. Es que es tan rotundo y tan seco que no es posible. No solo las familias, creo que la sociedad necesita que esto se sepa la verdad, se haga justicia y se haga una reparación. Y algo muy importante, y yo en mi declaración, mirándole a los ojos al tribunal, lo dije, que alguien asegure que nunca más esto puede pasar, que ningún responsable político tenga la capacidad de hacer esa discriminación tan inhumana que se hizo. Ver a Miriam Alía, de Médicos Sin Fronteras, que entró por videoconferencia, una mujer que está con mucha experiencia en casos de conflictos armados y que ve mucha miseria y mucho dolor, cuando estuvo aquí le impactó. Y si una persona con ese bagaje, claro. ¿Qué podemos pensar los demás? Entonces creo que por el bien de todos necesitamos que se sepa.
Y precisamente pese a los esfuerzos por silenciar vuestra lucha, el 4 de diciembre se proyectará el documental 7291, ¿Quién mató a los mayores en las residencias de Madrid durante la pandemia?, que es la película, el documental del que estabas hablando antes, de Juanjo Castro, que analiza las muertes en las residencias. ¿Qué crees que traerá consigo esta película? ¿Cómo crees que se va a recibir? ¿Crees que ayudará a que, un poco como estábamos diciendo, la gente pueda dimensionar correctamente la gravedad de lo sucedido? Yo creo que sí, porque ya con el anuncio en redes mucha gente se está interesando y se está anunciando en distintos pases y en distintas ciudades. Y cuando llega a la parte de Andalucía, o cuando llega a Galicia, o cuando llega... Bueno, la gente sí que está interesada. Entonces yo creo que esto les está poniendo un poquito nerviosos porque no van a poder esconder debajo de la alfombra tantas víctimas. Es imposible. Y otra cosa que quiero decir, porque lo hemos descubierto hace poquito y de hecho lo hemos llevado en la conferencia estatal, es que también hubo discriminación con residentes o personas mayores en domicilios. Y eso es algo que muchas de las personas no saben. No. Se ha presentado la primera denuncia este lunes día 4 y en la Fiscalía Superior de Madrid, y la fiscal ha dado una buena disposición a investigarlo, porque es verdad, yo tengo un compañero en la asociación que tanto su padre como su madre estaban en casa con una cuidadora, y por más que llamó montones de veces, no acudieron. Cuando sé que llevaron a su padre, a las pocas horas falleció en el hospital, y su madre esperaron, la ambulancia abajo esperó en la calle a que falleciera y luego subir. O sea, ha habido mucha crueldad que la gente desconoce. Precisamente hoy inauguramos una nueva sección en este programa que consiste en dar un altavoz también a nuestra comunidad de Patreon, que nos ha estado sugiriendo algunas de las preguntas que podíamos hacerte. Y bueno, hemos elegido algunas de las que nos han parecido más interesantes, así que te voy a leer algunas de ellas. Una de ellas pregunta: con tu dura experiencia en sacar la verdad de lo ocurrido en las residencias durante el COVID, ¿ha cambiado tu percepción de la política y de los políticos, de todas las tendencias, de todos los colores y signos políticos, como ciudadana? ¿Te has desengañado? A ver, de algunos ya me lo esperaba. Ya. De otros medio me lo esperaba. Y de otros sí que es verdad que me he encontrado lo que creía, lo que esperaba de ellos, ¿no? Entonces, por desgracia, lo que me duele es corroborar por mi experiencia aquella intuición que a mí me daba. Pensaba que en el siglo XXI no iban a ser capaces, pero han sido capaces de eso y de más. Lo estamos viendo ahora con la Dana. Sí, también algunas preguntas hacen referencia a la Dana, como una de un miembro de Patreon que te pregunta: Ayuso ha dicho que las víctimas iban a morir igual porque la sanidad no estaba dimensionada para una crisis como el coronavirus. Hoy nos dicen que los servicios de emergencia no están dimensionados, no están preparados para lo sucedido en Valencia con la Dana. ¿Crees que algún número de tragedias supondrá un día algún cambio? Mira, algo fundamental. Yo, cuando se adelantaron las elecciones del 21, que ya había pasado esta tragedia, yo confié en la ciudadanía. Mis compañeros me decían, bueno, es que es muy pronto, mucha gente no lo sabe. Vale, lo dejé en stand-by. Seguí luchando y luchando. Me he dejado la voz y la piel en intentar que el mensaje llegue lo más lejos posible. Y cuando llegó el 23 y volví a sacar mayoría absoluta, dije, algo está fallando. Yeah. Quizás es el discurso que no lo estamos haciendo bien. Entonces, ¿ahora con esto puede cambiar? No lo sé. No tengo confianza. Porque es ese individualismo que te decía antes. Mientras que a mí no me toque, me da igual. Claro. Quizás es una de las cosas que más sorprenden, ¿no? Que esto no solo no le haya pasado factura a nivel electoral a Ayuso, sino que casi parece que la ha reforzado, porque la gente se centra en su discurso histriónico y en cómo, no, mira, parece una mujer que habla como habla la ciudadanía, ¿no? Y nos dice las cosas directamente y sin filtros, ¿no? Estaban acostumbrados al político de antes, a la derecha de antes, como más comedida, y que todavía, ¿cómo decirlo? Todavía no se había salido de ese
tablero de juego democrático, ¿no? Y ahora, pues bueno, están entrando en estas dinámicas más trumpistas, más personalistas, más autoritarias y también como más faltonas, ¿no? Con tal de, bueno, poder ser trending topic en redes, pues suelto una barbaridad y la gente quizás se centra en la barbaridad y no en las políticas tremendas y las políticas verdaderamente nocivas, ¿no? Como te quería preguntar, y esto ya es más pregunta mía a raíz de esta pregunta que te han hecho los compañeros de Patreon, ¿crees que bueno, que quizás desde la izquierda tampoco nos estamos sabiendo, desde la izquierda y desde el progresismo en general, nos estamos sabiendo comunicar bien, no estamos sabiendo hacer frente a estos nuevos líderes carismáticos, por así decirlo, de la derecha? Estoy convencida. O sea, nosotros tenemos que ser más audaces, dejarnos de medias tintas, de suavidad. No. Yo conocí lo que es el guerrero fuerte. Vengo de Vallecas, yo nací en Vallecas, allí cerca de la San Carlos Borromeo, que es una historia de lucha increíble de esas madres con la droga, cómo lucharon por sus hijos. O sea, yo conozco esa guerra. Y esa es la imagen que a mí me falta en la izquierda y en el progresismo. Esta señora se embarra y otra cosa que es en cuanto que la quitas el pinganillo, la neurona aquella da vueltas y vueltas y vueltas y te saca, y con perdón, a una choni poligonera. Si queréis lo cortáis. No te falta. Pero sí necesitamos una izquierda sin miedo. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad. Ellos van con mentiras, ellos van con cantos de sirena. El que se quiera entretener con los cantos de sirena le va a pasar lo que les pasaba a los marineros, que al final caían al mar y se ahogaban. Pues eso es lo que le está pasando a este país, que se están creyendo los cantos de sirena de estos fascistas y de esta ultraderecha que no sabe gobernar, sino que llega a la política para meter la mano, destrozar todo lo público, porque ese es el gran problema. Dinero, dicen, es que no hay dinero. Sí que hay dinero. Lo que no puede ser es lo que está destinado para servicios sociales, educación, sanidad, dependencia, etcétera, metérselo a la Quirón. Claro. Someterlo Por a las ejemplo, leyes del mercado. Claro, sí. entonces ahí estamos. Los fondos buitres están haciendo su agosto. Empezaron haciendo su agosto con el ladrillo. Cuando eso ya les falló, ¿dónde han metido mano? En las residencias. Y la residencia, mi madre está en una residencia desde que falleció mi padre. Daños colaterales, y la hizo ella por decisión propia entrar en una residencia. Dos cosas. Mi madre ha sufrido amenazas por yo ser activista. Dos, la calidad asistencial es deplorable. Pasan hambre, pasan frío, pasan calor y las trabajadoras no dan abasto. Normal. Porque no contratan. Los dos pilares fundamentales para hacer negocio es la alimentación y los trabajadores. En vez de contratar a 6, se contrata a 1. Van asfixiados y no pueden. O sea, se deterioran todos los servicios. Claro. Y además tienen esta técnica tan astuta de ir desmantelando progresivamente el Estado, ir desmantelando progresivamente los servicios públicos para luego decir que, claro, que es que los servicios públicos no funcionan e invitarte a que te hagas de una mutua, además. Lo que pasa es que nunca te dicen que lo que pagas para estar en una mutua no es lo que realmente cuesta la sanidad, no es lo que realmente cuesta mantener vivos estos servicios y funcionales, ¿no? Claro, yo echo de menos, hace muchos años que a mi madre la operaron de cataratas en el Ramón y Cajal, y en aquella época daban una factura. Sí. Y se veía lo que costaba. Es como que la sanidad pública no cuesta. Y con la privada, porque pagues 50 euros al mes, que no es más, ¿no? No cubre nada eso. No cubre nada, porque en el momento que te vean que tienes un problema grave, te dicen meten a la pública. Con lo cual es un engañabobos. Sí. Sí, pero sí que mantiene, pues es como el pez, la pescadilla que se muerde la cola, Efectivamente. ¿no? Porque claro, vas desmantelando lo público para luego poder decir, no, claro, es que mira las listas de espera, mira las colas, por lo tanto, al final, de alguna forma, estás compeliendo a la gente a que se haga una mutua, ¿no? Y ese es un poco precisamente el negocio. Y otra de las preguntas, que aún me quedan algunas que hacerte, más o menos acabas de adelantarlo, pero ¿en la exposición pública te ha hecho daño de alguna manera a ti o a tu familia? Y no sabes cómo. Yeah. A mi madre intentaron incapacitarla
un juzgado porque la directora de la residencia la acusó de haber agredido a trabajadores y residentes, cosa que mi madre nunca hizo. Yo me puse enseguida a pedir, porque es que se la llevaron custodiada al Hospital de Henares un 26 de julio, sin avisarnos a los hijos. En ese hospital le hacen una valoración psiquiátrica, le hacen montones de pruebas y el informe es contundente. La que estaba mintiendo era la directora y a mi madre le dieron el alta y la mandaron para casa, o sea, para la residencia, aunque la tuve conmigo unos días para ella y yo tranquilizarnos, ¿no? Toqué las teclas que tenía que tocar aconsejada por dos compañeros maravillosos y me reuní también con el director general de atención al mayor y les puse el caso y le pedí ayuda y me la dio. 3 de ese grupo interdisciplinar los echaron de esa residencia y ya no pueden volver a hacer más daño. Y todo era porque mi madre veía, y eso confirmado por ellos, mi madre veía demasiado y no lo podía contar. Y claro, yo lo contaba, lo denunciaba. Más de 40 quejas hubo desde el mes de marzo hasta noviembre. Entonces, no les gusta, ellos quieren que tú vayas allí a su despacho, te intentan comer la cabeza, desprestigiar al residente, que es lo más grave, porque esa es su táctica, y que tú te quedes quietecito. Yo no, yo las quejas siempre las enviaba a Comunidad de Madrid, hasta que pasó esto. Entonces, claro que he sufrido, y ella lo ha sufrido, tuvimos que trasladarla de residencia. Sí, sí. Y ya la última pregunta de nuestros miembros de Patreon. Hemos oído a Ayuso, como decíamos antes, decir que se iban a morir igual, aludiendo al colapso de los servicios públicos como algo sobrevenido en lo que no cabe ninguna responsabilidad. Tras las noticias sobre la dureza de las cribas y del maltrato al personal sanitario, vimos como por toda España se prescindía del personal de refuerzo unos meses más tarde. ¿Hemos podido fallar desde la izquierda al no exigir con suficiente contundencia responsabilidades más políticas y centrarnos en las víctimas y los protocolos criminales? No sé muy bien cómo está formulada la pregunta, pero creo que se entiende. Sí, creo que hay veces que la izquierda debería de apretar un poquito más, porque lo que está en juego son servicios públicos para ciudadanos. No es decir, es que es mover una silla de un lado para otro, no. Los que sufrimos somos los de abajo, entonces a los políticos los elegimos en las urnas. Hay veces que por desgracia no se elige bien y no se le da un apoyo precisamente a partidos que deberían o a lo mejor tienen más capacidad, sino que se nos queda en manos de la derecha, pero la izquierda creo que debería ser mucho más contundente. Creo que parte de la desafectación del ciudadano, del aburrimiento, es decir, a mí la política no me afecta. Yo no quiero saber nada de política, me agobio, me canso. Y no son conscientes de que la política nos afecta a todos, hasta en la hora de comprar una barra de pan. Con lo cual, debemos de tener partidos más valientes, lo he dicho antes, que luchen, que no dé miedo, que a ellos no les da miedo hacer el genocidio que hicieron o provocar ahora con Valencia lo que han provocado estas víctimas, ¿no? Bueno, tenemos una sección hacia el final de las entrevistas donde pedimos a nuestros invitados que respondan a una pregunta que les ha formulado el invitado anterior y que a su vez también piensen en una pregunta para el siguiente. En este caso, quien dejó una pregunta para ti es David Pareja, humorista, actor y también activista contra los discursos antifeministas, de la manosfera y demás, ¿no? Contra todo lo que sería la violencia machista digital. Y te ha dejado una pregunta que va bastante en la línea de lo que ahora mismo estabas comentando, así que un poco ya la has respondido, pero bueno, creo que sigue siendo pertinente. Bueno, pues quería preguntarte qué futuro político nos queda a la gente que votamos a la izquierda. ¿Qué opciones nos quedan? El futuro político que nos queda a nosotros como activistas, pues o mucho cambiamos esta sociedad o somos carne de cañón de los fascistas. Creo que se puede volver a repetir la historia de lo que pasó en el 36 y luego en posguerra. Me da bastante miedo, ¿eh? Y somos los ciudadanos los únicos que tenemos la oportunidad de cambiar ese
posible destino. Uh-huh. ¿Qué pregunta dejarías para el siguiente invitado? ¿Crees que la ciudadanía, viendo todo lo que está pasando y lo que está haciendo el Partido Popular, podría ser más responsable y no pensar en uno, sino en el colectivo? Menos en la inmediatez, ¿no? Es que, bueno, precisamente otra pregunta que yo te quería hacer, un poco más improvisada, pero a raíz de todas estas, bueno, pues todas estas observaciones y reflexiones que has ido poniendo sobre la mesa, te quería preguntar, ¿crees que precisamente parte del problema es que desde el progresismo, desde la izquierda, muchas veces hemos pensado que cuando la situación sea tan precaria y todo esté tan patas arriba, a la gente, sobre todo a la gente de clase trabajadora, no le quedará otra que darse cuenta, que tomar conciencia de sus, bueno, de sus objetivos y de sus intereses objetivos y de cómo, quiero decir, a veces más bien parece que esa penuria y que estas dificultades y que, por ejemplo, en el caso de la Dana, ¿no? Estas catástrofes incluso también naturales, pero que se podrían haber gestionado de otra manera para evitar las consecuencias que se han producido, ¿no? ¿Piensas que hemos muchas veces caído en el error de creer que de forma mecanicista y de forma un poco idealista que simplemente todo acabaría cayendo por su propio peso y la gente acabaría despertando, ¿no? Y que de alguna forma cuando todo fuera tan mal, de alguna manera las conciencias se agitarían, cuando muchas veces lo que ocurre es que si no existe una conciencia de clase o no se dan las condiciones subjetivas adecuadas, lo que acaba pasando es que muchas personas también de clase trabajadora acaban encontrando amparo y refugio en discursos autoritarios, reaccionarios y muchas veces incluso pueden acabar votando a opciones que van en contra de sus intereses, ¿no? Porque en momentos de crisis, ahora mismo estamos atendiendo a esta crisis del neoliberalismo y de lo que se nos había vendido como el estado del bienestar, mucha gente puede llegar a la conclusión de que no, es que el problema es precisamente que no tenemos aquí aún que no tenemos más mano dura, por ejemplo, ¿no? Que lo que falta es, bueno, lo típico de buscar chivos expiatorios, el problema es la inmigración, el problema son los avances del feminismo. Entonces yo quería saber un poco también cómo enfocas tú todo esto. Perdona porque te he hecho una pregunta un poco... es más una reflexión que una pregunta, que es precisamente el título de la sección. Claro, y llevas toda la razón. Me explico. Aquí tenemos varias cosas. Lo primero, al pueblo le falta conciencia de clase. En lo que no asumamos eso, estamos mal. La derecha o el capitalismo nunca nos va a dar nada porque sí, es al contrario, nos irá quitando cada vez mucho más. Pero encima ahora nos encontramos con dos cosas para mí muy importantes. Los medios, pseudomedios, que dan mucha bola, los bulos, y que están pues envenenando al pueblo. Y los cantos de sirena que te decías antes. Si a eso le sumamos un poder judicial que no hubo transición, porque claro, el poder judicial, no olvidemos que eran los mismos que el día antes estaban en esos juicios... No me acuerdo, algo de... Bueno, tiene un nombre raro, pero digamos, son los mismos perros con distinto collar. Nunca se depuraron responsabilidades, nunca se hizo ningún tipo de limpieza. Claro, no se cambió, o sea, se pasó de un lado a otro en democracia. Y a mí nadie me va a quitar eso de la cabeza. El que se acuesta fascista no se levanta demócrata. Entonces, tenemos ese germen ahí por debajo. Sí. La gente no participa, no quiere escuchar nada más que lo que le da la gana. El quedarse con el discurso de que por culpa de los emigrantes, en este caso los pensionistas, también los enfermos, es decir, están buscando cabezas de turco para echar la culpa de que este sistema no se mantiene. Sí, el sistema se mantiene. Lo que no se debe de mantener es un sistema donde se permita a mucha gente a meter el dinero en la caja y que haya tanta corrupción. Lo malo de estas corrupciones, y para mí creo que es algo fundamental, es que el que la hace la debería de pagar él. ¿Por qué?
Porque aquí está muy bien que se condene en X millones o con una multa de lo que sea a una persona, a un político en este caso, pero lo va a pagar el Estado. Al final lo terminamos pagando todos. Que debería ser, lo has hecho tú, lo pagas tú. Tú tienes tu responsabilidad. Entonces, ahí la gente va a tener una desafección siempre constante, no va a terminar de encajar. Y luego es eso, se retira. Es una lástima para mí. Yo creo que la última vez que hubo, y a lo mejor estoy equivocada, una gran vuelta de tuerca fue cuando el 11M, los atentados del 11M. No se me olvidará porque mi madre en aquellos días acababa de tener un cáncer de colon, la dieron el alta para ocupar camas precisamente para aquellos heridos, ¿no? Y ahí España respondió, pero fuera de ahí España no ha vuelto a responder con nada. Y también otra cosa que me duele, España o los españoles somos muy críticos, y me meto yo la primera aunque no lo practique, ¿no?, en las equivocaciones o casos de corrupción o pequeños fallos que pueda tener la izquierda. Pero a la derecha se le perdona todo. Entonces eso nos lleva a un suma y sigue tan largo, que me da mucha pena de que tenga que pasar algo gordo para que la ciudadanía despierte. Pero claro, precisamente a veces cuando ocurren cosas gordas, ¿no?, como estábamos diciendo con el caso de la catástrofe de la Dana en Valencia, a veces da la sensación de que a veces afloran más bien, aflora un sentimiento de, ostras, lo que necesitamos ahora es mano dura, lo que necesitamos, o sea, es decir, que muchas veces precisamente ante situaciones que emocionalmente nos desregulan por completo, ¿no?, y nos dejan quizás pensando más desde las vísceras, podemos llegar a conclusiones equivocadas, ¿no?, que es lo que estamos viendo también ahora con la Dana, que se está culpando a quienes no tienen la responsabilidad principal, ¿no?, y en este caso pues el gobierno de Mazón, que fue negligente como poco, por no decir homicida directamente, ¿no?, por no usar palabras más gruesas. Y claro, yo te quería preguntar si crees que precisamente parte del problema es también que esta desafección de la que hablábamos y este creciente descrédito respecto a las instituciones y respecto al papel del Estado, claro, si parte del problema es que esto se ha dado en un momento en el que se asocia lo institucional precisamente a movimientos por la justicia climática, a el antirracismo, al feminismo, ¿no? Es decir, que de alguna forma podría parecer que a veces la izquierda o el progresismo, siendo un poco más amplios, ¿no?, ha muerto de éxito sin llegar nunca a conquistar el poder de forma significativa, sin llegar nunca a poder, digamos, transformar la sociedad de la forma en la que lo tendría que haber hecho, ¿no? Como que precisamente la gente asocia lo institucional a los chiringuitos. Precisamente, ahora que estábamos hablando de la Dana, claro, sabemos que Ximo Puig tenía un departamento previsto precisamente para problemas, para catástrofes meteorológicas como la Dana, y en su día se consideró pues un chiringuito más de estos de está todo aquí con el Estado muy burocratizado, ¿no? Y te quería... ¿Qué opinas también de esto? ¿Cómo podemos hacer frente a esta desafección que al final acaba teniendo un sesgo reaccionario de derechas, fascista en algunos casos, ¿no? Algo para mí fundamental, y que yo lo he trabajado con mis hijas, es no perder la memoria. Yeah. Yo mis abuelos eran republicanos y en el pueblo sufrieron. Claro. Y de hecho un tío de mi madre murió en la cárcel, ¿no? Y un tío de mi suegra también. Entonces, la gente no tiene memoria. Ya se ha ocupado muy bien el Partido Popular de que no se dé historia, no se cuente bien cómo pasó la guerra civil y lo que se sufrió durante la guerra, posguerra y toda la dictadura. Entonces, cuando te llegan y te dicen, no, claro, es que necesitamos mano dura, es gente que no conoce lo que ha pasado. Lo de los chiringuitos está muy mal. Y fíjate la crítica que se hizo a Zapatero cuando formó la UME, que eso era otra, y sin embargo la UME ha sido muy necesaria, lo fue en pandemia, que si no es por ella, la verdad que la gente de residencias no hubiesen tenido un punto de apoyo porque hicieron un trabajo excelente, y ahora si los hubieran dejado trabajar,
quizás muchas personas se hubiesen podido salvar. Pero claro, la derecha siempre utilizan ese sesgo. Los chiringuitos de la izquierda, pero no mencionan los suyos. ¿De dónde sacan tanto capital cuando no han trabajado nunca y sin embargo todos están montados en el euro, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que contarle a la gente, que el feminismo no va contra el hombre. El feminismo lo que queremos es igualdad entre hombres y mujeres. Los emigrantes tienen el mismo trabajo. Mis padres fueron emigrantes en Alemania. Y aquí en España hubo mucha emigración que se marchó a Argentina, Cuba, Alemania, Francia, etcétera, etcétera, que no nos hemos comido a nadie en los otros países, ¿no? Con las personas con discapacidad o los pensionistas, es decir, todas esas bolas que quieren y que quieren hacerles ver que son los culpables de que no tengamos sanidad porque es que están colapsando, no tenemos educación porque es que hay muchos niños inmigrantes y no caben en las aulas, claro. No tenemos dependencia porque es que, claro, es que hay mucha persona mayor. Es mentira, hay que hablarle claro. Y la izquierda en eso tiene un papel muy importante. Tiene que ser contundente, tiene que perder el miedo. Tiene detrás a muchos activistas que estamos con ellos. Entonces, que se apoyen en el pueblo, que realmente confiamos en que podemos cambiar este panorama, porque si no, lo que nos viene va a ser tremendo. Uh-huh. Te quería preguntar, ¿crees que hay alguna pregunta, alguna cuestión respecto a la cual te gustaría explayarte más y que no te haya preguntado? Pues mira, sí. El lanzamiento de la Asociación Dignidad y Justicia y lo que hemos conseguido con esta conferencia. En poco más de 6 meses que tenemos de vida, porque somos muy organizados ya como una asociación legal y a nivel estatal, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en cosas muy importantes, aparte de los fallecidos en Madrid y abriendo el melón de los domicilios, los fallecidos en domicilios que también fueron discriminados y de los discapacitados. También queremos llegar al resto del territorio nacional, donde también se produjo esa discriminación, y que esas familias, si quieren denunciar, se sumen a la Carta Social Europea gracias a los talleres y a las mesas de trabajo que se están formando gracias a la confederación, o sea, a la conferencia estatal. Entonces, para mí eso es fundamental, que la gente sepa que nos puede buscar, que se puede adherir a esa Carta Social Europea donde vamos a denunciar porque se han vulnerado como mínimo 6 artículos. Entonces, eso sí, que la gente nos busque, que nos siga, que nos vea, que van a encontrar información donde podemos ayudar a muchas personas y ayudando a uno ayudamos a muchos. Queremos crear un entramado social, colectivo, grande y potente, donde ese entramado crea tanta fuerza que por mucho que la justicia no quiera o partidos políticos no quieran, no va a poder entrar entre medias, sino que es una red fuerte que vamos a luchar por los derechos de todas. ¿Cómo se constituyó esta asociación precisamente, ¿no? ¿Cuál es el origen? El origen de esta asociación viene de otra plataforma donde ya estábamos antes varios compañeros. Y a raíz ya de que se terminó lo de la Comisión Ciudadana, pensamos que necesitábamos abrir ese espacio a nivel estatal, pero con una asociación legalizada. Entonces, varios compañeros pensamos que estaba bien, que era lo correcto, no vamos a dejar a nadie atrás, o sea, se va a luchar desde Madrid y desde el resto del territorio, pero una asociación firme, ¿por qué? Para poder llegar a Europa, con la Carta Social Europea, una asociación fuerte, apoyada en el mismo tiempo por otras asociaciones y colectivos y profesionales muy, muy grandes. Entonces, ese era el objetivo de la asociación y de momento lo estamos cumpliendo. Pero es algo que os toma mucho tiempo. Quiero decir, ha habido también muchos sacrificios que hacer, no solo... Ahora estábamos hablando también de lo que has tenido que pagar tú también, el coste personal y también en tu familia, ¿no? Al tener esa exposición. Pero te quería preguntar, claro, estar en una asociación así, claro, requiere también
pues una serie de recursos a nivel de inversión de tiempo, energía, ¿no? Incluso no sé si habéis tenido financiación de ningún tipo, apoyo de ningún tipo, lo habéis tenido que hacer todos solos. Todo completamente solos, claro. Todo. No tenemos financiación por parte de ningún partido, ninguna institución, ni nada. Y a nivel personal del tiempo, por supuesto. Mira, uno de mis compañeros, que además aporta una experiencia y un gran apoyo, es Damián Caballero, que es el presidente de la PLA, que es de la plataforma de afectados por la hepatitis C. Otra gran lacra del Partido Popular, que dejó morir a 4.000 personas hace 10 años negándoles un medicamento cuando Rajoy estaba como presidente y Ana Mato como ministra de Sanidad. Entonces, la experiencia de Damián Caballero y de la PLA está sirviendo para organizar mucho el trabajo, pero con eso, claro que nos supone un gran esfuerzo. O sea, el esfuerzo que ha sido organizar esta conferencia estatal, ha sido, cuando hemos terminado, es decir, terminó el día 19 a las 8 de la tarde, descansamos el domingo, pero ya estamos, pues fíjate, el día 4 ya estábamos entregando en la Fiscalía de Madrid la primera denuncia. Preparar esa denuncia ha costado con los abogados, claro que nos está haciendo y nos está desgastando, pero hoy cae uno, claro, todos estamos detrás, mañana cae otro y todos estamos y nos vamos arropando, y necesitas un tiempo, descansa, que ya los demás nos encargamos. Claro. Esa es la forma de funcionar. Claro, hay un cuidado ahí. Claro, es que a pesar de aplaudir y poner en valor toda la labor que habéis sacado adelante, no puedo evitar sentir que es injusto y profundamente revictimizante que tengan que ser precisamente las propias víctimas las que saquen fuerzas de donde no hay para que se pueda hacer justicia, ¿no? Es decir, esto tendría que estar ya cubierto. Es decir, no sé, me parece profundamente injusto que tengáis que ser precisamente vosotros, con vuestro todavía inmersos en este proceso de duelo, porque esto no es algo que claramente, o sea, os sigue afectando y sigue siendo pues una experiencia traumática, ¿no? Que tengáis que ser encima los que lleváis la carga, el peso de que se haga justicia, cuando esto pues son otras las personas que tendrían que haber respondido y que tendrían que haber asumido esas responsabilidades, ¿no? Entonces, sí, es todavía más cruel aún. Todavía es más cruel, y de hecho sí. En la comisión miembros del jurado, por así decirlo, lo dijeron, que era una vergüenza, claro, que tengamos que ser las víctimas las que pongamos en valor y en movimiento una investigación, no vale a nivel jurídico, pero sí como recopilación de datos y de testimonios, porque la justicia ha mirado para otro lado. Pero es que es lo que te decía antes, de aquellos barros estos lodos, porque no se ha depurado. Entonces es intentar de tapar con ese pacto de silencio. Pero bueno, si lo que quieren es lucha por parte de las familias, aquí estamos. Pues muchísimas gracias por haber venido y por habernos brindado tu testimonio, y también por toda la lucha que estáis llevando a cabo. Y ojalá no tuvierais que estar luchando tanto, es lo que estaba intentando decir. Me cuesta un poco sintetizar, pero esa era un poco la idea, que ojalá no tuvierais que llevar esa carga en vuestra espalda, pero que os agradecemos mucho que estéis teniendo esa valentía y esa fuerza, precisamente siendo las personas que más duramente lo han tenido que vivir, todo este proceso. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por dar a conocer con un poquillo más de detalle quizás tu testimonio, tu historia, y la de muchos otros que quizás no están aquí, pero bueno, tú les representas, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, porque tenía muchas ganas de conoceros, y es una forma de que se siga hablando, de dar a conocer lo que ha pasado. Llegáis a mucha gente, y el agradecimiento mío personal y de la asociación lo tendréis siempre. Gracias. Pues muchísimas gracias y bueno, un abrazo. ¿Cuánto vale una vida? Esta es la pregunta que nos invita a hacernos cada una de las decisiones que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tomó durante la primera ola de la pandemia. Los llamados protocolos de la vergüenza impusieron restricciones a la derivación de ancianos a hospitales. Incluso en aquellos casos en los que no se podrían haber evitado estas muertes, se calcula que aproximadamente la mitad habrían podido pasar sus últimos momentos de vida acompañados de los suyos, con dignidad, sin dolor. Esta es la historia de una política de negligencia y abandono.
La historia de Encarnación Burgueño y la llamada Operación Bicho expone el sinsentido y la falta de humanidad que marcaron estas políticas, con 4 ambulancias para asistir a cientos de residencias y una gestión privatizada y a manos de una persona con muchos contactos, pero sin experiencia sanitaria alguna. Y esto no es solo una historia de desatención y negligencia, es una historia de complicidad, porque a pesar de las evidencias, la justicia sigue sin actuar, y a pesar de que incluso el exconsejero Alberto Reyero alertó desde dentro del gobierno, no hubo cambios. ¿Cómo es posible que hoy, 4 años después, Ayuso se atreva a decir que esos ancianos se iban a morir igual? Como ella, muchos políticos justifican, indirecta o veladamente, la falta de inversión en servicios públicos desde esta forma cruda y perversa de utilitarismo, o directamente de eugenesia, que considera que hay vidas que valen menos, que es mayor el coste que el beneficio, porque estas personas ya no nos sirven en términos estrictamente productivos, olvidando que el ser humano es mucho más que su fuerza de trabajo. En definitiva, un discurso que deshumaniza a las personas que ya no están en edad de trabajar, a las personas dependientes y con dolencias crónicas, las personas que necesitan más cuidados. Un discurso que además pierde de vista que somos radicalmente interdependientes, que todos vamos a necesitar ayuda, todos vamos a ser vulnerables y dependientes en mayor o menor grado, y todos estamos a un accidente o una enfermedad de la discapacidad. Y es que hoy hemos hablado de una gestión que no solo fue negligente, sino que mostró el rostro más cruel de un modelo de sanidad que desprecia a quienes no encajan en los cálculos que priorizan a toda costa maximizar beneficios y abaratar costes. Pero también hemos reflexionado sobre las consecuencias de trasladar esas mismas lógicas al resto de las políticas públicas, como hemos visto en la gestión, o ausencia de la misma, de la emergencia de la DANA por parte del gobierno de Mazón en Valencia. Una gestión marcada por la improvisación y la desidia, en la que la protección de la vida y la seguridad de las personas trabajadoras quedaron relegadas, una vez más, a un segundo plano. Y es que los paralelismos son inevitables. Tanto Ayuso como Mazón representan la cara de un sistema que ha conseguido normalizar la desatención, la precarización de los servicios públicos y el abandono de los más vulnerables. Hoy debatimos el cinismo de estas políticas y la falta de humanidad que han demostrado. Nos preguntamos si los miles de muertos y sus seres queridos encontrarán justicia o si la lucha de estas familias acabará silenciada, como pretenden los responsables. A 4 años de esta tragedia, el sistema judicial parece haberse detenido ante la posibilidad de investigar y esclarecer responsabilidades. Pese a ello, ha habido esfuerzos desde la sociedad civil, como la Comisión Ciudadana presidida por José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo, que arrojó luz sobre las terribles negligencias. También el documental 7291, ¿Quién mató a los mayores en las residencias de Madrid durante la pandemia?, que se proyectará el próximo 4 de diciembre, desvela la cruda realidad de esta tragedia y nos insta a reflexionar sobre el valor de nuestras vidas y sobre un sistema que, cada vez más, parece priorizar el beneficio económico de unos pocos sobre el bienestar humano. Una vez más, recordaros que no obstante es un podcast autónomo y autofinanciado, que no genera beneficios y que estamos sacando adelante en nuestro tiempo libre. Gracias a los ingresos de YouTube, Google AdSense, podemos cubrir el alquiler de este local, los gastos de gestoría de Furor TV, etc. Por eso, cada clic, cada comentario o cada recomendación cuenta y ayuda más de lo que probablemente creáis. Parte de lo que nos está permitiendo seguir a flote son las donaciones individuales. Así que si quieres contribuir a partir de €1 al mes y obtener algunos beneficios, como acceso anticipado a todos los episodios, puedes entrar en apoya.furor.tv. Y ahora sí, hasta la próxima.